Este es un Citroën DS de 1972 y es raro. No solo es raro, es uno de los coches más peculiares de todos los tiempos, con características absolutamente bizarras, totalmente locas y absurdas, además de algunas innovaciones increíbles que él mismo inventó y que más tarde se extendieron por toda la industria del automóvil. También es francés, lo cual suma puntos al nivel de rareza, así que hoy voy a revisar el Citroën DS y voy a mostrarte todos los rasgos más peculiares, las rarezas y los detalles y características del coche. Muy bien, hora de los detalles y características de uno de los coches más peculiares, el Citroën DS. Pero antes de entrar en todas sus características, extravagancias, déjame darte un poco de contexto para explicarte por qué este coche es tan icónico y tan conocido. ¿Y por qué sigue siendo tan comentado décadas después de que dejara de fabricarse? Aquí va la historia. El DS salió en 1955 y se vendió hasta 1975. Una buena producción de 20 años. Era una gran berlina, más o menos, casi de lujo. Piensa en un Mercedes Clase E o un BMW Serie 5, ese tipo de coche, pero antes de que existieran esos modelos. No llegaba del todo a ese nivel de lujo, quizás se parece más a un Toyota Avalon, pero ese era más o menos su segmento en su época. Hoy en día pensamos en los coches franceses como raros y peculiares, y ya tenían esa fama cuando el DS salió en los años 50. Pero este llevó lo raro y lo peculiar a un nivel completamente distinto a todo lo que los franceses habían hecho antes. La rareza más evidente del DS es cómo se ve, su diseño, su apariencia. Como muchos otros coches icónicos, el DS fue diseñado por un italiano, Flaminio Bertoni, sorprendentemente sin relación con la casa de diseño Bertone, que vino después y también de Italia. Curiosamente, Bertoni también diseñó para Citroën el 2CV, su otro coche icónico de esa época, así que los dos coches franceses más emblemáticos de la historia los diseñó un italiano. El DS tiene sin duda un aspecto inusual. Hoy puede parecer simplemente un coche viejo y raro, pero si lo pones en contexto, en su época ese diseño era una locura. En los años 50 los coches aún tenían superficies redondeadas y aletas enormes. Los americanos tenían aletas traseras, cromados y líneas rectas por todas partes. Y entonces aparece esto, con una forma de lágrima totalmente estirada hacia atrás, supuestamente inspirada en una gota de agua o quizás en un pez, o quizás en ambas cosas. Era una completa locura verlo en la carretera. En los años 50, cuando aún circulaban muchos coches de los 40 con un look totalmente antiguo. Este coche adelantó el diseño automotriz varias décadas de golpe. Y aunque te guste o no, el diseño del DS sin duda fue una locura para su época. Habría tenido un aspecto de nave espacial increíblemente llamativo en comparación con todos los demás coches que circulaban por la carretera. Pero el diseño no fue lo único que hizo famoso al DS. Este coche llegó cargado de innovaciones técnicas, ideas completamente nuevas. Algunas se convirtieron en enormes éxitos adoptados por decenas de fabricantes. Y este fue el primero en usarlas. Y otras fueron totalmente absurdas y locas, y la gente se rió de ellas y jamás se volvieron a usar. Pero así es la vida cuando intentas innovar. Y este coche lo hizo como pocos. De hecho, la propia forma de lágrima, que era tan alienígena entonces, hoy se usa en muchos coches, especialmente eléctricos, que buscan la máxima eficiencia aerodinámica. Es la misma forma básica del DS, de hace 70 años. Pero la otra gran idea por la que fue famoso este coche fue su suspensión hidroneumática. No voy a entrar en todos los detalles técnicos, pero sí diré que era un sistema hidráulico que permitía al conductor ajustar la altura de la suspensión usando esta pequeña palanca en el suelo. Puedes ver que esta palanca tiene varias posiciones y cada una corresponde a una altura diferente. Y aquí puedes ver cómo el coche se eleva mientras ajusto la palanca y cambia la altura. Las ventajas de esta suspensión eran varias. La más obvia, podías subir el coche por completo, lo cual era muy útil si vivías en caminos rurales, de tierra, llenos de baches,
algo muy común en la Francia de los años 50. Lo subías y podías pasar obstáculos y llegar a tu casa de campo. El sistema también permitía que el coche se autonivelara. Si metías dentro mucho peso, no se hundía. Volvía a su altura normal para facilitar la conducción. Y luego estaba el confort. Las carreteras de la Francia de posguerra eran bastante malas y esta suspensión permitía muchísimo recorrido y un viaje mucho más cómodo que una suspensión normal. Y puedes ver que cuando el coche está en la posición más alta, es increíble lo mucho que se eleva comparado con la altura normal. Es un aumento enorme, algo muy común hoy en coches con suspensión neumática para ganar altura. También podías bajarlo prácticamente hasta el suelo, dejando la carrocería casi tocando. Supongo que hacías esto para facilitar el acceso y no tener que subirte. Lo dejabas abajo del todo y simplemente te deslizabas, ideal para personas mayores o para cargar objetos grandes o pesados. Todo controlado con un interruptor ajustable en el suelo del conductor. Por cierto, una rareza increíble de esta suspensión hidroneumática, el coche no necesitaba gato para cambiar una rueda. En caso de pinchazo, solo elevas la suspensión al máximo, ponías un pequeño soporte bajo la zona de la rueda afectada para mantenerlo, quitabas la rueda y ponías la nueva, sin usar gato. Y era un truco bastante ingenioso, la verdad. Y por supuesto, hay mucho más. Por ejemplo, la cortinilla trasera, que no es una típica cortinilla de tela como en otros coches. Son persianas de verdad, tipo venecianas, que suben por la luneta trasera para dar sombra a los pasajeros de atrás. En lugar de una cortina, tienes persianas de salón. Así de peculiar era el coche. Y también puedes ver otra rareza importante atrás, los intermitentes. No están en el parachoques como en todos los coches, sino arriba, a los lados de la luneta. Casi en el techo, en el borde de esta larga pieza cromada. Parecen casi propulsores de cohete. Es una solución visual, se ven increíbles, es una solución visualmente genial y desde luego extrañísima. ¿Cómo te quedas con este panel? Este panel de aluminio junto a esa pieza cromada en forma de lágrima. Hoy en día muchos coches usan ese truco de diseño. Dejar esa zona sin pintar para dar la sensación de un techo flotante. Nadie hacía esto en los años 50, excepto Citroën. Y ahora lo usan muchísimos coches. Nadie en la década de los 50 hacía eso, te lo aseguro. Pero aquí lo vemos y queda increíble. Y ya que hablamos del techo, otra innovación. El techo de este coche estaba hecho de fibra de vidrio para bajar el centro de gravedad. Un techo de metal es pesado y está muy arriba. Hacerlo de fibra de vidrio lo hacía más ligero y mejoraba el comportamiento. Una innovación enorme en una época en la que todo el mundo fabricaba coches enteros de acero pesado. Y otra gran innovación del Citroën DS, los frenos. Este no fue el primer coche en tener frenos de disco. Otros fabricantes ya habían experimentado, pero el Citroën DS fue el primer coche de producción masiva en llevar discos de freno. El primer coche fabricado en grandes cantidades con ellos. Piénsalo, el Mercedes-Benz 300 SL, el primer superdeportivo tecnológicamente avanzado, se fabricaba en esta misma época y tenía frenos de tambor. Pero el Citroën DS ya estaba aquí con frenos de disco, un verdadero innovador. Hoy en día prácticamente todos los coches modernos usan frenos de disco y los tambores son cosa del pasado. Y eso también empezó aquí. Aunque algo que no empezó exactamente aquí fue la ubicación de los frenos. Estaban inboard. Si miras muy de cerca, verás que los frenos están aquí, compartiendo espacio con el motor en el vano, y no montados en las ruedas. Algunos coches han usado frenos inboard, pero pocos. Y sí, esta fue una de esas innovaciones, no terminó de cuajar. Hablando del motor, aquí tienes otra rareza del Citroën DS. ¿Cómo se accede? Tienes una pequeña palanca en la zona del conductor, tiras de ella y el capó se libera. Vas al frente, intentas abrirlo y no se abre. ¿Por qué? ¿No tiraste bien de la palanca?
Parece que solo se soltó un cierre y el otro sigue enganchado. Bueno, eso es a propósito porque hay otro cierre en el lado del pasajero y para soltarlo tiras de otra palanca en la zona de los pies del pasajero. Solo entonces puedes ir al frente y abrir el capó. Dos cierres, uno del lado del conductor y otro del pasajero, definitivamente peculiar. Otra cosa que tampoco se popularizó, algo que notarás en este motor, es que la rueda de repuesto está aquí, lo cual hoy es extraño, pero en aquella época era bastante común. Muchos coches tenían la rueda de repuesto compartiendo espacio con el motor e incluso se diseñaban pensando en ello, para dejar el maletero libre para carga real. Y ya que estamos hablando de la parte frontal del DS, tenemos que hablar de los faros. Otra gran innovación de este coche, los faros giraban y se movían junto con el volante, en la dirección hacia la que estabas girando. Faros direccionales. Esto no debutó en el DS original, llegó después a finales de los 60, pero fue una innovación enorme. Nuevamente, el primer coche de mercado masivo con esta función, y la reacción del mercado fue reírse del DS, básicamente. Otros coches no adoptaron esta idea y hasta Citroën la eliminó en modelos posteriores. Pero décadas después regresó con fuerza y hoy prácticamente todos los coches de lujo tienen faros que se mueven para iluminar la curva cuando giras el volante. Otra innovación que realmente nació desde aquí y es bastante impresionante. Pero bueno, ahora pasamos al interior del DS para ver todos los detalles y características que hay dentro. Hay más cosas bajo el capó, pero quiero llegar a lo realmente raro. Empezamos con la manilla de la puerta. Simplemente para entrar en el coche no parece rara hasta que la usas. La parte del pestillo se empuja hacia arriba y desaparece dentro de la manilla y entonces la puerta se abre cuando entras. La manilla interior también es rara, pero de una forma genial. Es esta pieza cromada y para abrir la puerta pones el pulgar en esta especie de palanquita al final, empujas y la puerta se abre mientras sigues empujando. Y hay muchísimos diseños peculiares aquí dentro, pero tenemos que empezar por el volante, que es lo primero y más raro que ves al entrar. Porque es un volante de un solo radio, que va del borde al centro sin ningún otro radio como en cualquier otro coche. Es completamente extraño. Pero Citroën pensaba que era funcional. Su idea era que podrías usar ese único radio como agarre para girar el volante rápidamente varias veces, más fácil que hacer mano sobre mano, o pelearte con radios adicionales. Esa era su lógica. En realidad, creo que lo más raro del volante es que está recto. Esta es exactamente la posición recta, con el único radio doblado hacia un lado. No tiene ningún sentido. Pero así decidieron hacerlo. El volante de un solo radio desalineado. Y si eso no es lo suficientemente raro, espera ver la palanca de cambios. Está montada arriba, en la columna de dirección, y aunque el cambio ya es extraño, lo más raro es que usas la palanca de cambios para arrancar el motor. Pones la llave a la izquierda de la columna y luego empujas la palanca del cambio totalmente hacia la izquierda, donde pone Engine Start. Y eso arranca el coche, la palanca de cambios también es el arranque. Y además, la palanca hace más cosas raras porque este coche tiene una caja manual automatizada que cambia sin pedal de embrague en la columna de dirección. Ves que primera está arriba y también la marcha atrás. Luego, segunda, tercera y cuarta están abajo. Y neutral en el medio. Cuando conduces, metes primera, cuando el coche está listo, subes a segunda, no hay pedal de embrague, pero tú sí cambias las marchas. No es automática. Luego tercera, cuarta, etc. En los semáforos te quedas en punto muerto, que está entre las marchas. O sea, cambio manual sin embrague en la columna, con una palanca que también es el arranque. Dime qué malditas características son estas. De hecho, para mí esto es una rareza un poco innecesaria, no muy innovadora realmente, porque cuando salió este coche ya existían transmisiones automáticas de verdad, esas que me pones en D y listo. Así que esto era una idea curiosa, una manual automatizada, pero
Mucha gente que quería algo automático simplemente preferiría una automática convencional, y esa es una de las razones por las que este coche no tuvo mucho éxito en Estados Unidos. Pero bueno, hablando de rarezas, claro que hay más. Veamos las palancas de la columna. Empezamos con esta pequeña, las subes o bajas para los intermitentes y es normal, pero verás que tiene también un pequeño diagrama, un círculo pequeño y un triángulo grande. Esos son tus dos claxon distintos, el Town and Country Horn, uno fuerte y uno suave. Aquí tienes el fuerte. Y aquí tienes el suave, escucha. La idea era que usaras el suave en ciudad solo para avisar, oye, ciclista, o hey, el semáforo se puso en verde. Y cuando ibas por carretera usabas el más fuerte porque necesitabas que se oyera más lejos. Así que tenías ambas opciones dependiendo de dónde te encontrabas. Más allá de esa palanca, las otras son bastante normales. Una para los limpiaparabrisas y al otro lado, una para las luces, bastante estándar. En esa zona, sin embargo, hay algo más extraño, que se llama el indicador de distancia de frenado. Dentro del velocímetro hay un disco que gira según tu velocidad y te muestra aproximadamente tu distancia de frenado. Así que mientras tu velocidad sube, la distancia de frenado cambia y te indica cuántos pies necesitarías para detener el coche a esa velocidad. Una idea totalmente loca, aunque un poco interesante. No sé cuán útil sería realmente. No mucha gente sabe medir distancias en pies mentalmente, pero ahí estaba indicándote en tiempo real tu distancia de frenado según la velocidad a la que ibas. Los indicadores en general son bastante chulos. El velocímetro, aparte del disco de frenado, es bastante normal, igual que el tacómetro, pero a la izquierda hay un indicador dedicado solo en las luces de advertencia. Parece otro reloj más, circular, pero muestra todas las alertas y también los intermitentes. La luz roja, grande en el centro, era la luz de stop. Si algo iba mal, se encendía, como una versión antigua de un check engine, avisándote de que debías detenerte y revisar el coche o llevarlo al mecánico. También en esta zona me gusta bastante el medidor de combustible, que puedes ver en esta pantalla vertical aquí. Lo mismo con la temperatura del motor. Era una forma bastante llamativa de mostrar estas cosas en una época en la que la mayoría de fabricantes no experimentaban nada interesante con los indicadores. Pero bueno, aún quedan muchas más rarezas en este interior por cubrir. Por ejemplo, el espejo retrovisor está montado aquí abajo, prácticamente en la base del parabrisas, y eso se debe a la forma de lágrima del coche. Si lo hubieran puesto arriba, con el techo curvado, no habrías podido ver nada, así que colocarlo abajo te da visibilidad total por la ventana trasera. Otra consecuencia del diseño inusual de este coche son los parasoles. Como la parte superior es tan curvada, los parasoles no se podían montar rectos, así que siempre están un poco en ángulo. El del conductor apunta hacia la izquierda, el del pasajero hacia la derecha, y eso significaba que parte de la cobertura del parasol simplemente no existía. El precio a pagar por el estilo. ¿Y qué me dices de los interruptores del centro? Vas a la consola central y ves un interruptor marcado como G1, que es tan absurdo y tan críptico que tuvieron que ponerle una segunda etiqueta al lado que dijera luces de emergencia. Porque G1 enciende los intermitentes de emergencia. Al lado del G1 hay un botón con un dibujito del sol, que no enciende el sol, aunque podrías pensarlo con lo raro que es el coche. Pero ese botón enciende las luces interiores que están montadas atrás. Las puedes ver encenderse al pulsarlo. Y también en la consola central, abajo del todo, me encanta esta especie de obra de arte abstracta que muestra si esta palanca está sacando aire frío o caliente. Puedes ver que el lado caliente es mucho más grande que el frío dependiendo de la posición de la palanca. No hacía falta hacerlo tan artístico y podrían haber puesto un diagrama normal, pero no lo hicieron, así que tienes estas dos formas casi esotéricas como arte en la base de la consola central. ¿Y qué tal la zona de los pedales? El freno de estacionamiento tiene el logo de Citroën. El freno normal es solo un círculo en el suelo. ¿Empiezas a entender lo peculiar que es este coche?
Y ahora pasamos al asiento trasero del Citroën DS, que es sorprendentemente espacioso. Digo sorprendentemente, y quizás te extrañe, porque dije que este es un sedán grande. No me sorprende tener buen espacio para las piernas o las rodillas, me sorprende tener espacio para la cabeza. Teniendo en cuenta la forma de lágrima del coche, el techo que se estrecha, pensarías que eso eliminaría espacio para la cabeza atrás, pero el truco es que esa forma de lágrima es visual desde el lado, y si miras el coche desde atrás, puedes ver que en realidad forma una especie de arco, y esa es la forma del techo. Real por dentro, el techo interior, y eso permite mejor espacio para la cabeza atrás sin perder la silueta de lágrima desde fuera. Es un truco visual y de diseño bastante ingenioso. Aparte de eso, como en todos los coches de los 50, 60 y 70, el asiento trasero no tiene nada especial. Básicamente, tienes un banco, con suerte tienes cinturones de seguridad y un cenicero en la parte trasera del asiento del pasajero, porque no podías tener un coche en Francia en esa época sin poder fumar dentro. Lo mismo pasa con el maletero, lo abres, se levanta y al igual que en el asiento trasero, aquí atrás no hay nada especialmente raro o inusual. Tenías buen espacio de carga y ya está, nada extraño. También el tapón del combustible, como ves aquí, en el lado del pasajero, junto al maletero, lo abres y echas gasolina. Nada raro en esa zona. Citroën decidió que aquí atrás ya bastaba de rarezas y querían hacer algo que tuviera sentido. Aunque sí hay un par de detalles curiosos más pequeños por aquí. Uno es este reflectante rojo montado al costado trasero del coche en esta carcasa plateada. Eso era un requisito para el mercado estadounidense y todavía lo es hoy. Todos los coches vendidos en Estados Unidos deben tener reflectantes rojos en los laterales traseros. En Francia no usaban eso, así que para venderlo en Estados Unidos simplemente pegaron estos feos apliques plateados para cumplir la norma. Lo mismo delante, donde tiene que ser un reflectante naranja, y puedes ver que también pegaron algo para cumplir la regulación estadounidense y poder vender el coche allí. Otra rareza interesante es el nombre del coche. Parece tan simple, DS, solo 2 letras. Pero hay mucho más. Primero, si lo ves en el maletero, dice DS21. Empecemos con el DS, que no son solo 2 letras, es un juego de palabras. En francés se pronuncia DS, que suena exactamente igual que la palabra francesa para diosa. Así que el coche no solo era un DS, también era la diosa. Si realmente pensabas eso de su diseño. Lo otro son los números DS21. ¿Qué significan? Eso se refiere al tamaño del motor. El DS nunca tuvo motores grandes o potentes. Los primeros se llamaban DS19 por un 1.9 litros de 4 cilindros, unos 75 caballos. Y más tarde llegó el DS21, que en realidad era un 2.2 litros, pero de 2.175 centímetros cúbicos. Así que lo llamaron 21. Después hubo un DS23 y un 2.3 litros. Y eso fue todo, nunca un V6, nunca un V8, nada por el estilo. Nunca tuvo mucha potencia y este coche tenía unos 105 caballos, más o menos normal para su época. El DS más potente, un 23 con inyección, este es carburado. Llegaba a unos 140 caballos. El muscle car del mundo Citroën DS. También vale la pena mencionar que el diseño no era solo esta berlina de 4 puertas. Esta era la versión más común, pero también hubo una versión familiar, que creo que es uno de los coches más feos jamás fabricados. Porque tomaron esa bonita forma de lágrima y la tuvieron que hacer práctica. Parece casi como si una segunda caja cuadrada se hubiese montado encima del diseño original, arruinando todo en nombre de la practicidad. Y también había un convertible. Ese no lo fabricó Citroën, lo hizo un carrocero en la época. Solo hicieron unos 1.300 convertibles y hoy valen muchísimo dinero. Se consideran la versión definitiva del DS. Con todo esto en mente, probablemente deberíamos hablar de lo que pasó después del DS. Este coche fue un gran éxito. Vendieron más de 1.3 millones de unidades del DS a lo largo de 20 años y se fabricó y comercializó en todo el mundo. Fue un coche muy exitoso y muy popular en su época. Aunque
no particularmente popular en Estados Unidos. La baja potencia se debía al sistema de impuestos francés, que penalizaba los coches con muchos caballos, así que había un incentivo, claro, para mantener la potencia baja. Aquí en Estados Unidos no teníamos ese sistema. En los 50 y 60 los coches llevaban enormes V8, que daban mucha potencia, y este pequeño, raro y peculiar coche francés simplemente no tenía sentido para mucha gente. Así que no se vendieron muchos. Pero globalmente tuvo un impacto mucho mayor. Cuando el DS finalmente llegó al final de su ciclo de producción, Citroën lo reemplazó básicamente con dos coches. Uno era el reemplazo deportivo de 2 puertas, un Gran Turismo de 4 plazas llamado SM, que incluía muchas de las rarezas del DS, solo que modernizadas, y luego estaba la versión más común y práctica, el Citroën CX, que tenía un aspecto similar pero adaptado al lenguaje de diseño moderno de mediados de los 70 y 80, y que mantenía varias rarezas, incluida la suspensión extraña. Increíblemente, el CX se vendió hasta el 91, así que en este segmento de sedans grandes, Citroën solo tuvo 2 modelos diferentes desde el 55 hasta el 91, lo que te da una idea de lo adelantados que estaban estos coches en tecnología y diseño. Todavía se veían actuales. Pero tengo muchísima curiosidad por saber cómo es en la carretera. Nunca he conducido un Citroën DS, así que hoy me pondré al volante para averiguarlo. Muy bien, conduciendo el Citroën DS. Uno de los coches más extraños, más peculiares, más interesantes, más hablados y más icónicos de todos los tiempos. Nunca había manejado uno hasta ahora. Siempre había querido, pero nunca lo había hecho. Y aquí voy, cambiando de marcha con un manual sin embrague en la columna. Siempre me sorprenden los coches de esta época. Este no es tan antiguo, los 70 no fueron hace tanto, y siempre me asombran las diferencias de calidad y lo que aceptábamos en aquella época, que en realidad no fue hace tanto. Cambiar marchas en la columna y el motor carburado es tan lento, tan poco potente. Es una experiencia de conducción interesante, de eso seguro. Cambiar en la columna y sentarte aquí, aunque para mí la parte más interesante de este coche es lo peculiar y extraño que es, su diseño y algunos de sus elementos. No se trata tanto de la experiencia de conducción, que probablemente sea de lo menos peculiar, aunque sigue siendo muy inusual, obviamente, con el volante de un solo brazo y la suspensión hidroneumática. Por cierto, la suspensión cumple exactamente lo prometido. Me deja asombrado lo suave que es la conducción. Y es curioso porque ese era el punto principal de venta. Mucha gente piensa que la gran ventaja era la comodidad del viaje, pero en realidad era la capacidad de subir y bajar la altura del coche. Diré que el inconveniente de esta suspensión es que el coche tiene mucho más balanceo de carrocería del que esperarías si no tuviera ese tipo de suspensión, porque tiene tanta holgura, absorbe los baches increíblemente, pero como en cualquier suspensión blanda, eso trae la desventaja de no tomar las curvas con mucha precisión. El cambio en la columna, que era bastante común en su época, es una experiencia algo torpe. Debo decir, en general el coche es cómodo, agradable y razonable de usar, siempre que estés dispuesto a tolerar estas cosas de los viejos tiempos. ¡Oh, Dios! El cambio en la columna requiere que realmente sepas lo que estás haciendo. Acabo de intentar poner neutro y acabé en primera. Es súper torpe. Dios, es una locura conducir el coche. En la transmisión, todo sería mucho más fácil si tuviera una caja de cambios manual. Creo que parte del problema es que el arranque del motor está en la palanca de cambios, combinado con el neutro, que está entre primera y segunda, pero no entre segunda, tercera y cuarta. Definitivamente requiere un poco de esfuerzo para entender cómo funcionaba todo. Pero se conduce como un coche antiguo y, de hecho, como uno bastante competente en cuanto a sensaciones en carretera, estabilidad y comodidad, por así decirlo. Esta transmisión es definitivamente el punto débil para mí. Los cambios se suponen fáciles, pero en la práctica no lo son, y he encontrado que el coche a veces se apaga cuando te detienes y pones neutro, como diciendo, «¡Hey, deberías embragar!». Pues no hay embrague. Francés, Dios mío, qué situación tan extraña y bizarra en este vehículo. Pero de nuevo, una vez que te mueves, cuando ya estás rodando, en realidad es bastante suave. Solo tienes que compensar que el viaje es muy blando y flotante y que la dirección, por eso, es un poco vaga.
Hay que tener cuidado con todo eso. Pero en general, este es un coche interesante, es divertido y extraño, y estoy encantado de haber tenido la oportunidad de conducirlo. Siempre quise hacerlo y definitivamente me ha dado una nueva apreciación de lo que significa ser raro, excéntrico y peculiar. Y así era el Citroën DS. Y sí, raro y francés. Sí, raro, francés, peculiar y bizarro. Sí, lo es todo. Pero también es genuinamente innovador, pionero en características y detalles de diseño increíbles, y es innegablemente genial, especialmente para alguien que ama las rarezas y características curiosas. Y podías comprar este en Cars and Bits. En fin, ahora es el momento de darle al coche una puntuación. Y aquí está la puntuación, 42 de 100. Lo coloca aquí comparado con algunos coches más o menos relevantes, principalmente otros Citroën y Rolls-Royce de la época. El DS se defiende bien, aunque según los estándares modernos pierde parte de su encanto. Nunca me ha parecido tan hermoso como a tanta gente, innovador sí, pero hermoso no es la palabra. Tampoco es especialmente emocionante de conducir, claro, que no era el objetivo. Para mí el verdadero encanto del DS está en todas sus innovaciones y sin duda me conquistó mientras grababa. Al final realmente quedé impresionado con este extraño coche francés y todas las cosas geniales en las que es pionero.